hablar este día, escuchan, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar este día de trauma craneoencefálico. Siguiente. Primero que nada, las lesiones craneoencefálicas están entre los tipos de trauma más comunes en urgencias. El 75% de los pacientes con lesiones son leves, el 15% de los pacientes presentan moderadas y el 10% severas. Ahora, el objetivo del tratamiento en un trauma craneoencefálico es prevenir la lesión secundaria. Ya vamos a aprender cuáles son las primarias y las secundarias. Y se utiliza obviamente el ABCDE para la evaluación primaria. Recuerden que el A es vía aérea, el BE es respiración, el C es circulación, el D es déficit y el E es la exposición del paciente. En cuanto a la definición, el trauma craneoencefálico es una lesión que se produce en las estructuras del cráneo y del encéfalo a causa de colisión, aceleración o desaceleraciones bruscas. El trauma craneoencefálico comprende las lesiones que se producen durante el impacto inicial. Esas son las lesiones primarias y los eventos que llevan a la destrucción y muerte neuronal, o sea, la lesión secundaria. Entonces, el tratamiento de un paciente con trauma craneoencefálico va orientado a evitar la destrucción y muerte de las neuronas. Vamos a recordar un poco de anatomía. Recuerden que nosotros a nivel encefálico tenemos varias estructuras importantes, ¿verdad? Obviamente el encéfalo, que está compuesto por el cerebro y el tallo cerebral, con el cerebelo. El cráneo, que es una bóveda rígida que tiene en su base, tiene una base irregular. Esta en su superficie contribuye por ser irregular a lesiones de la estructura. Y el cuero cabelludo, que es lo que la cubre. De igual modo, vamos a recordar que en el encéfalo este está recubierto por las meninges, ¿verdad? La dura madre, la pía madre y las aracnoides, ¿vale? En anatomía, en cuanto al cuero cabelludo, vemos que la irrigación de este es rica y las laceraciones que puede tener el cuero cabelludo se manifiestan en sangrados importantes. Esto puede dar resultado incluso hasta shock y muerte. En el cráneo ya mencionamos que es responsable de daños de las estructuras. Siguiente. En las meninges vemos que son 3 capas, ¿verdad? La dura madre, que es la más externa, la aracnoides, que es la intermedia, y la pía madre, que es la que está en contacto íntimo con la masa encefálica. En cuanto a la fisiología, vamos a hablar que en el trauma craneoencefálico hay una doctrina importante que debemos de recordar, que es la doctrina de Monroe-Kelly. Esta establece que la bóveda craneana es una estructura rígida. Entonces hay 3 elementos circulantes que son la masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo, equivalente al 5% el volumen sanguíneo, el 15% el líquido cefalorraquídeo y el 80% la masa encefálica. Si uno de estos porcentajes varía porque se edematiza el cerebro por un trauma, porque hay derramamiento de sangre por ruptura de un vaso, o porque hay una alteración en el flujo del líquido cefalorraquídeo, y uno de estos 3 cambia su porcentaje, no hay para dónde expandir. No es como cuando hay un trauma de abdomen, que la piel del abdomen se ensancha, ¿verdad? Entonces esa tiene para dónde estirarse, mientras que en el cráneo eso no pasa. Por esa razón es que entran rápidamente en un estado de hipertensión intracraniana, que es la responsable de los síntomas y de la lesión, parte de la lesión celular secundaria. Entonces, en la presión intracraneal, la elevación de la PIC se responde o reduce la perfusión cerebral y causa o exacerba la isquemia cerebral. Y en el flujo sanguíneo cerebral, usualmente se va a incrementar a los 2 a 3 días después del trauma, pero en los pacientes comatosos se mantiene durante varios días, ¿verdad? O semanas. Entonces, el aumento de esta presión intracerebral reduce la perfusión y causa la isquemia, o sea, la muerte. ¿Cuál es la presión intracerebral normal en reposo? De 10 milímetros de mercurio. Y si esta presión asciende por arriba de 20, y si es prolongado esta elevación y refractaria al tratamiento, se asocian a mal pronóstico con el paciente. Entonces, la presión de perfusión cerebral, ¿cómo se define? Es la presión arterial media menos la presión intracraneana, ¿verdad? La PAM menos la PIC. Entonces, si una presión arterial media se encuentra entre 50 y 150,
es lo que debemos de mantener para tener o garantizar un buen flujo sanguíneo cerebral constante. Entonces, después de un trauma, lo importante es clasificarlo. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Por su severidad y su morfología. Por su severidad nos vamos a basar en la escala de coma de Glasgow, ¿vea? Que es la apertura ocular, que es la respuesta ocular, la mejor respuesta verbal y la mejor respuesta motora. Si tenemos 8 puntos de Glasgow, menos de 8 es un severo. Si es de 9 a 12 es moderado y si es de 13 a 15 es severo. Y en cuanto a la morfología, vamos a ver que se pueden dividir en fracturas del cráneo y lesiones intracraneales. Entonces, ¿cuáles son las intracraneales? Contusiones, hematomas, lesiones difusas y el edema resultante. La siguiente, espero que salga la coma. Te veo moviendo. Entonces así vemos la cantidad de puntos que puede tener un paciente en la escala de Glasgow, sabiendo que el puntaje mínimo es 3 y el puntaje máximo es 15. Dale la siguiente. Entonces, lo que buscamos es la mejor respuesta del paciente. Dale la siguiente. Entonces, en las clasificaciones de las lesiones cráneoencefálicas se pueden dividir, dijimos ya, por su severidad y por su morfología. Y lo dividiríamos la de morfología en craneales e intracraneales, ¿verdad? En las fracturas craneales podemos tener de la bóveda y de la base. En la bóveda pueden ser lineales, estrelladas, deprimidas o no deprimidas. Se salió. ¿Quién se salió? Tú te saliste. El internet. No. Siga, ¿Por qué? porque aquí también la tengo yo. Pero no la estás Coméntalo. reproduciendo. Ah, Déjenlo que está dándose. Es que ella la está proyectando. a ver. Proyectala si querés intentar. Pero no Porque tiene la la diáfana. Sí, ya se la pasé por Ah, ahí. Qué tristeza. ¿Y cuándo es el examen? El sábado. Mínimo ya tenés aprendido los demás temas. Si ustedes les agarran la agonía porque les dan la clase,